30 Days of Night o 30 días de noche, o también conocida como 30 días de oscuridad. Una película y un cómic de vampiros que devolvió a los vampiros al lugar que se merecen en la escena del horror. Y bienvenidos a otro video sobre 30 días de oscuridad o 30 Days of Night, como es conocida en inglés. Y vamos a estar viendo cuáles son las diferencias principales entre la película, la cual me pareció excelente, pero una vez que leí el cómic quedé enamorado completamente. El cómic es 1000 veces mejor que la película y vamos a estar viendo cuáles son las principales diferencias. Importante destacar que la primera publicación de la novela gráfica 30 Days of Night, esta que tengo por acá, la primera publicación fue en el 2002, mientras que la película salió por allí por el año 2007. Fue dirigida por David Slade y el screenplay fue hecho por Steve Niles junto con Stuart Beattie y Brian Nelson. Estas fueron las personas que fueron las encargadas de traducir lo que es este cómic a lo que sería la película. También es importante destacar que la película está basada en el cómic por el mismo creador, Steve Niles. Sin embargo, el cómic, la novela gráfica fue dibujada por Ben Templesmith. En el reparto de la película tenemos a personajes importantes que aparecen en el cómic. Por ejemplo, tenemos el personaje de Evan, que este es en el cómic, y fue interpretado por Josh Hartnett. Aquí podemos ver su contraparte del cómic y aquí su personaje en la película. En el personaje de Stella, que sería la esposa de Evan, tenemos aquí el contraparte del comic book y la interpretación por Melissa George, que está por acá. En el papel de Marlowe, que viene a ser el vampiro principal en la película, tenemos al actor Danny Huston, y aquí tenemos a su contraparte en el comic book, Ben Foster, en el papel de El Extraño. Aquí tenemos su contraparte del comic book. Y ya luego sí tenemos una cantidad de personajes que fueron creados para la película, pero que realmente no aparecen mucho en el comic book o que simplemente no aparecen. Como por ejemplo tenemos el hermano de Evan, que juega un papel, digamos, no principal en la película, pero un papel que es bastante importante, porque es que claro, la película gira es alrededor de Evan y de Stella. Tenemos un personaje que también juega un rol importante, que es este que está acá, se llama Beau Browner o algo así, interpretado por Mark Boone Jr. Este personaje también es bastante importante y alrededor de la historia, o sea, de la historia de la película. Otros personajes que también son importantes, como por ejemplo el personaje de Carter, interpretado por Nathaniel Lees, y el personaje de Billy, interpretado por Manu Bennett, que algunos de ustedes tal vez los conozcan por el personaje de Deathstroke en la serie de CW de Arrow. Y ahora sí, para empezar con las diferencias que hay entre la película y la novela gráfica, es importante destacar que el papel de Billy viene a estar como que sustituyendo al papel de Stella, porque en la novela gráfica una de las primeras cosas que nos damos cuenta cuando iniciamos la lectura es que vemos que los sheriff o los deputies del pueblo de Barrow en realidad son Evan y su esposa Stella. En este caso vienen a ser Evan, viene a ser el sheriff del pueblo, y Billy viene a sustituir el papel de Stella. Aunque Stella sigue haciendo en la película el papel de esposa de Evan, en el comic book ellos tienen una relación que es mucho más cercana, y también tienen pues su relación de sheriff y de deputy en el pueblo de Barrow. El setting de la película se hace aproximadamente en los primeros 16 a 18 minutos. Y la verdad es que la película no pierde tiempo en darte a entender todo esto en el primer acto de la película. En la primera parte vemos cómo aparece de una vez el extraño, está allí en una primera toma, y luego vemos que empiezan a suceder varias cosas que también aparecen aquí en la novela. Por ejemplo, algo que es prácticamente igual es que las comunicaciones, los teléfonos celulares de la época, estamos hablando de 2007 cuando fue la película, 2002 cuando fue la novela gráfica, los teléfonos celulares aparecen como una especie de piscina allí en el hielo ártico, evidentemente total y completamente destruidos y con total y completa imposibilidad de comunicación con el mundo exterior. No lo vemos gráficamente explicado en la película, pero vemos cómo en una primera toma aparece el extraño y después aparecen unos perros ladrando, y luego vemos cómo los perritos están total y completamente desvividos. Y lo interesante de la película es
todo el uso de la paleta de colores y del color rojo y cómo te dan a entender con el color rojo digamos que en un fondo blanco todo lo que está sucediendo, porque recuerda que estás en Alaska, estás en el pueblo que está más al norte de los Estados Unidos, es el top of the world, estás en el tope del mundo y básicamente lo único que hay es nieve y viento. Genera un contraste súper interesante y es súper llamativo de ver cómo contrasta el color rojo con el blanco de la nieve, si sabes a lo que me refiero. En la película, justo al inicio, nos dan a entender que Evan y Stella se están separando y vemos como Evan está haciendo como diligencias alrededor del pueblo con su deputy, con Billy. Están atendiendo llamadas, están sucediendo cosas extrañas en el pueblo. Y algo que también es súper importante es cuando vemos que Evan visita a Beau, el personaje que está acá, que juega un papel bastante importante a la mitad de la película. Todos estos eventos que te estoy narrando no aparecen para nada en la novela gráfica. La novela gráfica no se va por allí. Siguiendo con la película, podemos ver cómo Stella está en camino al aeropuerto para abandonar Barrow durante esos 30 días de noche que ya se están acercando, pero tiene un accidente al momento de que ella está en camino al aeropuerto y lamentablemente su carro queda en pérdida total. Su vehículo queda total y completamente destruido. Esto evidentemente le toma tiempo el conseguir que alguien más la lleve al aeropuerto y ella termina perdiendo completamente su avión, lo cual da pie para que ella se quede en el pueblo y tenga que lidiar con la situación de Evan, así como Evan tenga que lidiar con la situación de este. Recuerda que te dije anteriormente que ellos están como en una especie de separación y no se hablan o se hablan muy poco. Vemos como Evan sigue atendiendo llamadas de cosas extrañas que están sucediendo en el pueblo. Alguien como que dañó, o bueno, digamos alguien, sabemos todos que es el extraño, ha dañado un helicóptero, que es un helicóptero que se utiliza para, durante esos 30 días de noche, hacer algún tipo de vuelo de emergencia. Ellos se quedan completamente sin ningún tipo de comunicación y la película te setea ese ambiente que también lo hace muy bien la novela, que es de incomunicación, isolation y descontrol total. Pasando ahora a la novela gráfica, vemos cómo Evan y Stella igualmente atienden una llamada en la que supuestamente piensan que es una broma de estas prácticas, una prank, y han tomado todos los teléfonos del pueblo y los han puesto como allí en una piscina de hielo o algo así, imposibilitando la comunicación. Sin embargo, en el cómic vemos algo diferente. Vemos cómo Evan y Stella, justo en ese día en el que se va a ir el sol por 30 días, ellos se quedan para ver cómo el sol se pone en el horizonte. Aquí vemos una relación total y completamente diferente a la que ponen en la película. En la novela gráfica ellos están muy juntos, ellos tienen una relación cercana. En la película ellos más bien tienen una relación de separación. Ya en el minuto 18 en la película podemos ver cómo sucede el primer ataque vampírico. Y ya puedes ver casi explícitamente, la película hace un buen trabajo para jugar con las sombras y para jugar con tu imaginación, cosa que también hace la novela gráfica, y es que ya puedes ver que esto va a ser total y completamente visceral, esto es crudo, estos no son vampiros que están peleando por el amor de una chica. E inmediatamente saltamos al diner. Esta escena es prácticamente igual en la novela gráfica que en la película. Vemos al extraño que salió al inicio de la película, lo vemos en el diner del pueblo y asimismo lo vemos en la novela. Y este personaje le está pidiendo a la persona que atiende en el diner que por favor le dé licor y que le dé carne de hamburguesa cruda. En la novela gráfica ocurre exactamente igual. El extraño incluso tiene un altercado con Evan. Hay una especie de enfrentamiento, pero justo cuando van a pelear podemos ver una gran diferencia entre el extraño y Evan. En la novela gráfica, el extraño es muchísimo más alto y más imponente que Evan. Pero justo cuando va a suceder algo, Stella aparece por detrás y le está apuntando con una pistola a la cabeza. En este punto en la novela entramos en algo que no sale para nada en la película, y es que ha habido algún tipo de comunicación electrónica. Recuerda que estamos hablando del 2002, cuando la novela gráfica
fue publicada, y algún tipo de comunicación electrónica en ese momento se refería simplemente a emails. Vemos comunicación entre un personaje que se llama Marlowe y otro que simplemente pone el nombre de V. Esto no aparece para nada en la película, sin embargo se le da mucha importancia en la novela, esta comunicación entre estos dos personajes. Y lo que también sucede es que se nos da a entender en las páginas en las que se está viendo esto de la comunicación entre estos dos personajes, de que hay otros personajes que se dedican o son cazadores de estos entes malignos que parece que van o están planeando ir a algún sitio a hacer algo. Esta primera diferencia me parece que le agrega bastante profundidad a la novela gráfica y a lo que es el universo de 30 Days of Night. Allí es cuando vemos suceder el primer ataque vampírico en la novela, es cuando vemos un personaje que se llama Gus. Y se nos da también mucha más backstory de por qué este personaje está allí en Barrow. En la película podemos verlo de otra forma un poco más impersonal. Vemos que un personaje está en una especie en un sitio allí del pueblo, sale a investigar unos ruidos que escucha y igualmente vemos cómo es desvivido por el grupo de vampiros que ya aparece en escena. Sin embargo, en la novela gráfica podemos ver cómo hay una gran diferencia en lo que es con respecto a la película, porque los vampiros en la novela gráfica sí que hablan inglés. En la película hicieron un idioma, inventaron un idioma, crearon un idioma completamente nuevo para la comunicación de los vampiros. Sin embargo, en la novela los vampiros fuman y hablan inglés y simplemente actúan de manera que no les importa para nada lo que es la vida de los seres humanos. Entre la novela y la película podemos ver algo que es similar. Evan va a investigar otra vez situaciones que están sucediendo alrededor del pueblo. No hay comunicación con Gus. Gus es el encargado de las comunicaciones del pueblo, es decir, digámoslo así, el internet y los teléfonos. Y al no haber comunicación, ni internet, ni teléfono, Evan va a investigar qué es lo que está sucediendo con Gus, y es cuando encuentra la cabeza de Gus en un palo en la nieve. En la novela gráfica, por otro lado, podemos ver algo total y completamente diferente, y es que Stella y Evan se llevan al extraño a la cárcel, lo meten en una celda, empiezan a tener algún tipo de conversación con él, y es cuando vemos que el extraño dobla los barrotes de la celda en la que está encerrado y justo va a atacar a Evan y a Stella. Evan toma su arma y lo desvive inmediatamente, y allí nos damos cuenta de que el extraño tiene algún tipo de poder, algún tipo de fuerza sobrehumana. Sin embargo, sigue siendo mortal porque ya sale de escena pues desvivido completamente. Eso les da pie a Evan y Stella en la novela a ir a investigar qué es lo que está sucediendo, y es cuando encuentran también la cabeza de Gus en un palo en la nieve. Saltando a la película, es en este punto en que empezamos a ver los ataques en el pueblo. En la novela podemos ver otra cosa total y completamente diferente. Sí, vemos los ataques, vemos a los vampiros, pero también vemos, y se nos confirma algunas páginas después, que existen cazadores en este universo y que están tratando de documentar, no solamente de cazar, sino que también están tratando de documentar la existencia de estos entes malignos. Quiero mostrarte cómo es la primera escena en la que salen los vampiros cuando se da el ataque a Gus, que es esta de acá. Algo que me parece espectacular de esta novela es la forma en la que Temple Smith dibuja a los vampiros y dibuja a los personajes en general, porque no son dibujos claros y eso le agrega un poco de atmósfera al momento de que estás leyendo esta historia. Me parece espectacular. Y también quiero mostrarte de la novela gráfica la escena cuando los barrotes en la celda donde está puesto el extraño los dobla. Mira esto no aparece para nada en la película. Y una vez que los dobla, pues los va a atacar a Evan y a Stella. También te quiero enseñar cuando aparecen en escena los vampiros, y un detalle bastante importante, que es que no solamente son vampiros adultos, sino que Steve Niles y Temple Smith van un poco más allá y no se limitan simplemente a mostrarte que son vampiros simplemente son todos adultos, sino que también hay un detalle importante: te muestran que hay vampiros niños. Esta es la primera vez en la que vemos en esta novela gráfica
cuando aparecen los vampiros. Y algo que no aparece en la película para nada y que me parece súper interesante es el momento en el que aparecen los cazadores de vampiros. Y quiero que notes algo. Cuando estamos en Barrow y cuando estamos en presencia de los vampiros, vemos que los colores son entre grises y rojos y sombras negras. Vemos como el personaje de Evan y Stella están dibujados de color verde, pero cuando aparecen los cazadores podemos ver que los tonos cambian a ámbar o amarillo o naranja, como lo quieras ver, pero el tono cambia completamente. Es algo que me parece súper interesante porque así, de esta manera, los autores y el dibujante te dejan saber que hay un cambio de atmósfera, que algo diferente o un set diferente de personajes está apareciendo en escena. En la novela podemos ver cómo los personajes están en una especie de sótano refugiándose y vemos prácticamente cómo los sobrevivientes, entre ellos Stella y Evan, están sin comida y sin entender qué es lo que está sucediendo realmente en su pueblo. Pasando otra vez a la película, nos damos cuenta que los vampiros hablan una especie de idioma total y completamente primitivo y hablan también como en rugidos o algo así. Y nos damos cuenta que el vampiro de Marlowe, interpretado por el personaje de Danny Huston, le indica a su pandilla de vampiros que deben de separar la cabeza del cuerpo para evitar que estos se transformen. Es decir, ellos están en una campaña de comer. Ellos no van allí a transformar a nadie. Hasta este punto, básicamente la película y la novela gráfica toman como más o menos un mismo rumbo. Se concentran en los ataques, se concentran en el extraño, en que algo está sucediendo. En la novela se van un poco por otro lado y vemos cómo los cazadores quieren documentar la existencia de los vampiros. En la película, sin embargo, hay una escena espectacular, es una escena aérea en la que vemos el blanco de la nieve y empezamos a ver cómo el color rojo empieza a manchar la nieve porque ya se ha desatado la cacería. Vemos cómo llega el momento en el que entran en el diner y en el diner del pueblo y podemos ver cómo están los personajes que vamos a terminar de ver el resto de la película. Aquí la película se separa de la novela y se centra mucho más en lo que es la supervivencia. La película pasa a ser una película de supervivencia ante un ataque sobrenatural. Vemos cosas que no aparecen en la novela gráfica. Un personaje que tiene a su padre y que el padre tiene algún tipo de demencia senil, que no está muy consciente de lo que está pasando, que no está consciente del espacio y del tiempo. También vemos una escena en la que Marlowe desvive al extraño. Esto no aparece para nada en la novela gráfica. Vemos cómo los vampiros utilizan una chica de carnada para que trate de llamar a los demás sobrevivientes para que la traten de ayudar. Y vemos cómo al no poder hacer su objetivo, que es el de que atraiga a otros sobrevivientes, los vampiros básicamente se comen a la chica. Sin embargo, y aquí hay algo súper interesante, es el momento en el que en la novela gráfica vemos cuando llega el vampiro que habíamos visto al principio, que se llamaba Vi, y dicen su nombre, es un vampiro que se llama Vicente. Él llega a Barrow, Marlowe lo recibe, y no es solamente que lo recibe, sino que lo recibe con reverencia y con adulación. Te voy a enseñar la escena en la novela gráfica. Aquí es cuando aparece el vampiro Vicente y podemos ver acá cómo lo recibe con reverencia. Eso nos da a entender prácticamente de una vez que el vampiro Vicente es el líder, o a lo mejor en lo que sería la jerarquía de esta sociedad vampírica que podemos ver en 30 Days of Night. El vampiro Vicente está en un rango mucho mayor que el de Marlowe. Vicente le comenta a Marlowe que todo esto de un lugar en la tierra en la que hay 30 días de noche le parece interesante, y Marlowe le dice que él está agraciado, que él está feliz de que él encuentre esta noticia de esta forma interesante. Y es cuando Vicente le dice que él no estaría tan feliz, que él más bien está asombrado de su completa idiotez y estupidez. Marlowe, estupefacto, le dice: ¿pero qué estás diciendo? Y es cuando Vicente le dice a Marlowe que es un completo estúpido, porque ¿cuánto tiempo les ha tomado a ellos, a la sociedad vampírica, ya le estoy llamando sociedad vampírica, a esta sociedad vampírica, el pasar a convertirse en mito, en leyendas, para que los humanos no los cacen? ¿Por qué? Porque ha habido momentos en los que han sido objeto de caza, de gran
casa y es así como los hermanos y los padres de Vicente han muerto. Le dice que ha sido un completo estúpido. Marlowe, en un ataque de ira completamente cegado, intenta atacar a Vicente y vemos cómo Vicente destruye a Marlowe. En todo momento vemos cómo Evan y Stella están presenciando todo esto. Y allí es cuando Evan entiende algo importante. La única forma de destruir a los vampiros que están atacando el pueblo de Barrow es convertirse en uno. No existe otra opción. En la novela gráfica, cuando volvemos otra vez con los sobrevivientes, y esto está completamente separado de la película, vemos como uno de los sobrevivientes que fue rajuñado cuando intentó ir a buscar algún tipo de suministro, nos damos cuenta que empieza a transformarse en un vampiro, y cuando este intenta atacar a los sobrevivientes que están como una especie de sótano, todos los sobrevivientes se lanzan sobre el vampiro y Evan con un hacha le corta la cabeza. Lo he dicho en otros videos y lo diré en este también. Algo que me parece súper interesante es cómo nos hacen el retrato de este vampiro Vicente. Te lo voy a mostrar acá, muy parecido al de Nosferatu. Me parece espectacular ese tipo de digamos paralelismo. Y bueno, obviando un poco el paréntesis que hice anteriormente, vemos allí en la novela gráfica cómo Evan extrae la sangre de ese vampiro que han acabado de eliminar y Stella le pregunta: ¿qué vas a hacer con eso? La película, por otro lado, se fue completamente por otra dirección, total y completamente diferente a la del comic book. Vemos cómo se empieza a centrar más en lo que es el survival de los sobrevivientes. Vemos cómo los sobrevivientes se van moviendo de una parte del pueblo a otra, de una casa a otra. Llegan incluso a un sitio en el que es como una especie de supermercado. Intentan buscar algún tipo de cosas para sobrevivir, alimento, baterías, algún tipo de cosas. Es allí en que se dan cuenta y se encuentran con una niña vampira pequeña que los ataca y rajuña a uno de los sobrevivientes. Es un paralelismo a lo de la novela gráfica, pero un poco más diferente y con un poco de menos impacto. En ese punto ellos tienen como la idea de que, bueno, puede ser que utilizando la luz ultravioleta podamos hacerle algún tipo de daño a estos vampiros o algo así. Logran hacer un plan. Evan es el que se dedica a ir a este sitio donde consiguen una luz ultravioleta, quema a una de los vampiros, a una de las vampiras que sale allí en la película, y pues entonces se dan una serie de acciones. Evan queda como prácticamente atrapado en una parte del pueblo porque los otros sobrevivientes se están moviendo. Mediante una comunicación en walkie-talkie, ellos pueden más o menos decir: bueno, Evan, haz esto, y este personaje que te dije que jugaba un papel bastante importante en el principio, en la mitad de la película, es cuando se sacrifica para que Evan pueda salvarse y reunirse otra vez con los sobrevivientes. El personaje de Carter fue el que fue arañado por la niña en la parte de cuando estaban buscando suministros, y es allí cuando nos damos cuenta que le pide a Evan que lo desviva porque él simplemente no quiere vivir para siempre. Luego la película en este punto ya ha bajado un poco, es un poco como más lenta, simplemente se concentra en mostrarnos el survival, la supervivencia de los personajes. Vemos cómo aparece una niñita en escena, Stella la intenta salvar, se ven separados del grupo, Evan y Stella se separan. Vemos allí cuando los personajes se dirigen a algo que se llama como el utility door, que es como un sitio allí, no sé, es como una estructura allí en el borde del pueblo, algo así, que es como más segura, más grande, es un edificio como más fuerte, en fin. Allí se ven atacados por un vampiro. Evan logra desvivir a este vampiro, y es cuando se da el paralelismo con la novela gráfica, en el que Evan extrae la sangre de uno de los vampiros y se da cuenta que para poder salvar a Stella, que se ha quedado en el pueblo, él simplemente va a tener que hacer algo total y completamente fuera de lo normal. Se inyecta la sangre y él mismo se convierte en vampiro. La verdad es que esta escena en la novela gráfica es mucho más interesante, porque una vez que Evan le dice a Stella que lo único que pueden hacer es transformarse en uno de ellos para destruirlos, él se inyecta la sangre, y esto es porque en ese momento Vicente da la orden de que para que no queden pruebas de su existencia deben de quemar todo el pueblo.
Es allí cuando les dice Vicente, deben encontrar a todos los sobrevivientes y deben destruir el pueblo. Algo interesante en este punto es que vuelven a aparecer los cazadores. Logran documentar la existencia de estos vampiros. Claro, allí no se ve tan bien, pero en este cuadro es cuando Vicente se da cuenta de que está siendo grabado por un cazador desde un helicóptero. Él salta desde el suelo hasta el helicóptero y destruye el helicóptero, causando un accidente. Los vampiros dicen, perfecto, ahora pensarán que todo lo causó este accidente. Es allí cuando Evan se inyecta la sangre que había extraído del vampiro en un cuadro en la novela gráfica que me parece espectacular. Lo puedes ver acá. Él allí se está inyectando la sangre de otro vampiro. Evan se convierte finalmente en vampiro y básicamente la última escena de la película se desarrolla bastante igual que la novela gráfica. Incluso hay una parte en la que Evan con un puño logra eliminar a Vicente. Lo que pasa es que en la novela gráfica Vicente elimina a Marlowe, luego Evan se enfrenta a Vicente. En la película sucede completamente diferente. Evan se elimina a Marlowe porque el personaje de Vicente no existe para nada. Finalmente, la novela gráfica y la película terminan más o menos de la misma manera. Evan no quiere vivir para siempre. Stella y Evan van a ver el amanecer. Puedes verlo en este último cuadro. Evidentemente, el amanecer elimina a Evan. Es lo mismo que vemos en la película, pero en la novela gráfica tiene mucho más peso porque al inicio de la novela gráfica vemos cómo Evan y Stella ven el sol ponerse por última vez antes de los 30 días de oscuridad y luego vemos cómo cuando empieza a salir el sol, que ya han pasado esos 30 días de oscuridad, podemos ver cómo ven el sol, ven el amanecer después de 30 días de supervivencia. En este momento en que Evan pierde la vida y Stella queda sola. Básicamente en la película tiene el mismo final, sin embargo me parece que en la novela gráfica fue manejado mucho mejor porque te dan esa parte de que al principio ven el sol ponerse y al final ven cómo el sol sale. Y básicamente estas son las diferencias entre la novela gráfica de 30 días de oscuridad, 30 días de noche, 30 Days of Night, y la película. En mi opinión personal, la película es muy buena, pero la novela gráfica es muchísimo mejor. Si te gustan este tipo de videos, dale like para que mi canal siga creciendo, suscríbete al canal y activa la campanita porque seguiré trayéndote este tipo de videos. Me han recomendado por allí que vea la continuación de la película, 30 Days of Night, Dark Days. Ya la tengo, la estaré viendo y estaré dándote mis opiniones. Desde ya te digo que también miraré por allí el cómic, que también es bastante interesante, ya que el cómic, la historia del universo de 30 Days of Night se agrandó muchísimo más en lo que es la parte de novelas gráficas. En próximos videos también te estaré trayendo 30 Days of Night Return to Barrow, porque la historia continúa. Y si quieres ver el primer video de esta serie, no puedes dejar de verlo en esta parte de por acá. Gracias y nos vemos en el próximo video.